Pedimos que este taller el día de hoy sea una herramienta para poder llevar a cabo, Señor, esa labor, pero con el entendido, Señor, de que pues todavía hay mucho que tú nos puedes enseñar y que este taller pues quizás solamente sea un poco, Señor, de todas tus maravillas que tú puedes hacer. Te suplicamos, Señor, que estés tú en medio de este taller, que pueda ser de edificación para cada uno de los que está aquí. Te pido que bendigas a cada papá, a cada mamá que el día de hoy se ha dado lugar aquí. Señor, bendice a mi esposa Tania, a mi hermana Raquel, que son las encargadas de este taller. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, pues buenas tardes. Vamos a comenzar con ese taller. El propósito de este taller pues es darles a conocer un poquito de cómo podemos iniciar. Sin embargo, también va a depender mucho de su creatividad. El taller le pusimos preescolar y alfabetización en casa y vamos a tomar primero el concepto. Permítanme. El concepto de desarrollo cognitivo del niño, porque va en este periodo, comprende entre los 2 y 7 años. El que vamos a ocupar es el periodo preoperacional. ¿Por qué? Porque en esta etapa los niños van desarrollando un aprendizaje. De acuerdo al concepto de desarrollo cognitivo, es el conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, por el cual aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y comprender. Entonces, este periodo es la etapa preoperatoria y vamos a ver cómo también Jesús en un principio fue un niño, no nació ya con toda la sabiduría, con la estatura y con la gracia de Dios, sino fue adquiriéndolo. Entonces pusimos este versículo para darle fundamento a este concepto que pareciera muy humanista, pero que también, o sea, Jesús pasó por todo un proceso también en donde tuvo que ir creciendo, tuvo que ir madurando, tuvo que ir desarrollando habilidades. No nació así, sino como ser humano lo fue desarrollando a lo largo de su vida. Este versículo está en Lucas 2:52, donde dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, yo les hablaba de esta etapa en la que tenemos a los pequeños de 2 a 7 años, se llama etapa preoperacional, y la mayor característica es que tienen carencia de la lógica, es decir, les cuesta mucho trabajo llevar a cabo pensamientos abstractos. Entonces les cuesta mucho también trabajo centrarse en en varias cosas a la vez. Entonces hablamos del tema de centralización, en donde los chicos solamente pueden estar concentrados en una cosa a la vez. El cerebro está en un proceso de desarrollo en donde de pronto, como mamás, si les queremos decir: ay, no, lávate los dientes, vístete, cámbiate, peínate, no lo van a entender. Entonces entendamos que ahorita el cerebro todavía no tiene la capacidad de guardar de información. De hecho, la memoria va a ser desarrollada a partir de los 2 años. Entonces a veces cuando le decimos: ay, ¿por qué no has hecho si te dije esto, también hay que entender que ahorita ellos están en este periodo de desarrollo, y a esto se le llama centralización. Ahora, en la parte de animismo quiere decir que los niños ahorita creen que todo tiene vida. Las caricaturas, tienen vida sus muñecos, a todo le dan vida, por eso es animismo. Entonces, pues no les extrañe que ya de pronto: ay, es que le dolió, ay, es que tiene hambre, ay, es que… Bueno, tiene que ver con este concepto, animismo. Egocentrismo, en esta parte también quiero un poquito focalizar, porque esta parte de egocentrismo tiene que ver en una etapa de 3 a 4 años, es donde se da muy fuerte. ¿Qué quiere decir egocentrismo? Quiere decir que el niño cree que todos piensan como él, que el niño cree que todo está hecho para él, que el niño cree que se lo merece, que el niño cree que todo el mundo está dispuesto a su disposición.
Entonces por eso vemos niños en los que no quiero prestar mis juguetes, en los que no quiero saludar a nadie, en los que yo no te convido, en los que si estás llorando no me importa, en los que si no, le decimos luego al niño, ay, juega con el compañerito o juega con el amiguito, y a veces no sé si se han dado cuenta que pueden estar jugando, pero entre ellos mismos no hay mucha relación, o sea, juegan, pero como que pareciera que están en independientes, ¿no? Entonces todavía no tienen esa capacidad de sentir empatía por el otro. Entonces a veces cuando les llamamos la atención y les decimos, ay, es que mira hacia ti, ellos no lo entienden, ellos no tienen empatía en este momento de la vida todavía. Entonces esta parte tiene que ver con el egocentrismo, el uso de símbolos. ¿Por qué me voy a centrar más en esta parte de uso de símbolos? Porque aquí ellos ya empiezan a darle significado a las cosas. Ya saben que si en una caricatura hay un solecito se refiere al sol natural, el cielo dibujado ya se refieren que es al cielo natural que nosotros tenemos, y por eso a partir de ahí ellos ya empiezan a ver los símbolos como las letras y les empiezan a dar un significado. En otro momento de la vida no lo pueden hacer, y esto es más o menos alrededor de los 4 años cuando ya empiezan a concebir el uso de los símbolos. Y bueno, yo les comentaba hace rato que me enfatizo en la parte de egocentrismo, porque de ahí viene mucho que ver con la parte de la disciplina. Buenas tardes, hermanos. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca, este no es el tema disciplina, porque para hablar de disciplina podría ser otro taller completo. Sin embargo, creemos que es importante la disciplina para empezar este proceso de lectoescritura, o que es de los primeros que van a tener con sus pequeños, y queremos puntualizar en algunos temas o darlos como tips, y creemos que es necesaria la disciplina. ¿Ustedes qué creen? Sí, y aunque sean muy pequeños, sí, todos la necesitamos, ¿verdad? Ayer estuve en el taller con jóvenes y veíamos, ¿los jóvenes necesitan disciplina? Sí, pero muy a menudo vemos que a los pequeños no se les da a veces esa atención porque creemos que son muy pequeños, ¿no? Entonces a menudo encontramos que la gente nos dice, ay, no, es que es un niño, es que todavía está muy chiquito, ¿no? Y entonces, bueno, eso a veces si no lo dicen, pero a veces nosotros mismos como papás lo pensamos. Ajá. Entonces, vamos a ver esta primera parte, ponerse a su altura. Es conveniente que cuando el niño haga una rabieta y ustedes necesiten hablar con él, cuando digo ponerme a la altura, no es que ustedes se comporten como el niño. Sí, no quiere decir que yo voy a hacer lo mismo que el niño hace. Lo que yo voy a hacer es que si yo le hablo desde mi posición a la niña y quiero que me ponga atención, no lo va a hacer, para ella va a ser más difícil mirar hacia arriba y tratar de escuchar a alguien que le está hablando así, ¿no? Sería más fácil si yo me siento o si yo hago esto con ella, hago empatía. Ajá. Y si le pido que veme los ojos, eso. Si ella me ve los ojos, hacemos contacto visual y ella va a saber que quien le está hablando, aparte de ejercer una autoridad, pero tampoco es alguien ajeno. O sea, cuando hacemos, gracias mi amor, siéntate. Cuando hacemos esta parte de ponernos realmente a la altura del niño, le estamos dando también confianza y tranquilidad. No es un gigante, no es alguien que amenaza contra su propia persona, ¿no? Entonces eso es sugerible, ponernos a la misma altura del niño, pedirle que nos vea a los ojos, sobre todo porque vamos a entrar a la parte de pedirle algo específico al niño. En el segundo punto dice decir lo que se espera de él. Cuando le pedimos a los niños muy pequeños que se porten bien, ellos no entienden qué es portarse bien, ¿no? Entonces, pórtate bien, pues ellos creen que
bueno, no saben que se están portando bien o mal. O sea, al niño tenemos que ser muy específicos en cuanto a decirle qué es lo que yo espero de él. Ajá. Siéntate adecuadamente, termínate toda tu comida. Ajá. Además es muy importante que sean ideas muy claras y que sean muy cortas, que sean instrucciones que ellos puedan entender. No los saturemos con una lista de cosas que yo espero de él. Ajá. Pórtate bien, porque si no te portas bien, entonces en Navidad no hay regalos. ¿Qué les entendió? Nada. Además que ni va a haber regalos en Navidad, ¿no? Posiblemente. Ajá. Es decirle de una manera clara, es ayudarle a que el niño entienda qué es lo que tú esperas realmente que él haga. Ajá, porque si empiezas a darle instrucciones muy largas, no puede. El niño te va a recibir una o dos instrucciones cortas, pero no más. Ajá. Por eso si ustedes hojean un libro, las instrucciones son lee y escribe, nada más. ¿Qué te está pidiendo? Lee y escribe. Y a veces por eso nos es tan difícil seguir instrucciones, eso escritas, pero es porque a veces verbalmente tampoco nos ayudan. Entonces, ayúdenle a ustedes, a sus pequeños, a que ellos entiendan mejor, para cuando ya ellos empiecen a leer instrucciones que sean claras, ustedes ya les ayudaron previamente. Ahorita vamos a ver esa parte, desde que tú lo haces ya le estás ayudando a entender instrucciones. Ajá. Pero si no, nos convertimos en un obstáculo para ellos. Por eso de mayores no entienden instrucciones escritas. Se presentan a un examen, se presentan a un ejercicio escrito y no lo entienden. Es que no entiendo, ¿por qué? No sé, no entiendo. ¿Ya leíste las instrucciones? No, lee las instrucciones. Es que no entiendo. ¿Qué no entiendes? Nada. ¿Ya leíste las instrucciones? Sí, pero no entiendo. Ajá. Entonces, desde ya ustedes son parte de esa formación, de cómo ellos van a recibir instrucciones. El punto que sigue dice establecer reglas claras de conducta. Esto quiere decir, va pegado al anterior, pero aquí tú también estableces las consecuencias. Ya le estás diciendo claramente qué es lo que esperas de él, pero también le dices que va a haber consecuencias si no hace lo que tú le estás pidiendo. ¿Sí? Ahora, cuando hacemos ejercicio de esta autoridad como papás, en cuanto a decirle que va a haber, te voy a establecer cuál es la conducta aceptable, pero también va a haber una consecuencia, entonces, que ya viene en el punto que sigue, y lo quiero tocar así porque yo espero de ti que tú termines tu transcripción, y si no lo terminas, yo creo que debe de haber un tiempo en el que papá y mamá se tienen que sentar a ponerse de acuerdo primero en cuáles van a ser las consecuencias. Si no se ponen de acuerdo, papás, va a haber problemas, eso les va a causar problemas. Pero si antes ustedes ya definieron cuáles van a ser las consecuencias adecuadas para la edad de su hijo, eso les va a facilitar en mucho. Porque si tú le pones una consecuencia y no se lo cumples, ya lo perdiste por mucho tiempo, y no solo de niño, o sea, pero al contrario, si tu pequeño, tu pequeña saben que tú le estás dando una indicación, ya le diste una instrucción y sabe que va a haber consecuencias que se van a cumplir, ya sea por papá o ya sea por mamá, gradualmente va a realizar lo que tú le estás pidiendo. Ajá, y le estás ayudando a tu hijo. ¿Por qué les digo que se tienen que poner de acuerdo? Porque los niños son muy inteligentes, ¿no? Entonces, mamá dice, si no terminas la transcripción, entonces no vas a jugar hoy con tus bloques. Pero llega papá y ¿qué creen? Que le da permiso de jugar con los bloques, aunque no haya terminado. Ajá, entonces los chicos saben a quién se van a dirigir, saben cuál es el papá permisivo. Ajá, y entonces se vuelve un papá malo y el papá bueno. Ajá, y lo conveniente es finalmente
que los dos establezcan por eso juntos esas consecuencias para que no haya lugar. El niño va a saber que papá o mamá lo va a tomar como un hecho. Si yo te dije que no hay televisión, no hay televisión, y el niño va a saber que si va llorando con su mamá, aunque quiera ver televisión, no va a ver televisión porque los dos están de acuerdo, ¿sí? Este último punto, que es el castigo corporal y que se debe aplicar correctamente, lo quisimos tocar porque si bien nosotros trabajamos constantemente con papás que a veces nos buscan y decimos, bueno, cuénteme cuál es, qué es en lo que se están atorando, en qué les podemos ayudar, qué es lo que está pasando, cómo es la dinámica en casa. Y bueno, ustedes no me dejarán mentir, la verdad es que los niños, la hermana ya les habló acerca de esa etapa donde ellos son egoístas, eso es natural. Ayer en alguna de las exposiciones hablaban, los niños son seres caídos igual que nosotros, tienen la misma naturaleza pecaminosa que nosotros, aunque nosotros los quieramos ver como angelitos, sí, son nuestros hijos, tienen cualidades profundas, podemos decir son hijos de Dios, pero tienen una naturaleza caída. Y si como papás no lo vemos, en poco les vamos a ayudar, porque el día de mañana, en vez de acercarlos a Dios, los vamos a alejar de Dios y les vamos a hacer pensar que ellos no necesitan de Dios. Entonces, esta parte del castigo corporal la queremos fundamentar para que no estamos diciendo que el niño que no obedece le pegues. Ahorita les voy a explicar un poco. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En este primer versículo Dios le está hablando al hijo. Entonces, tan fácil como que si Dios lo establece para su propia familia, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer con nuestra familia? ¿Sí? Dice Proverbios 13:24, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Ser diligente tiene que ver con que tú hagas lo que se espera de ti. ¿Quién es el que te pide o cómo tu papá sabes qué es lo que se espera de ti? A ver, alguien que me diga. ¿Cómo es que tu papá sabes lo que se espera de ti como papá? ¿Quiénes son papás aquí? Ok, ahora, y en el mundo escuchamos, es que no hay un manual para ser papá. Yo digo que sí, se llama la Biblia, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo tu papá sabes cómo vas a ser papá? A través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando tú cumples la palabra de Dios, estás siendo responsable, estás siendo diligente. Eso es lo que se espera de ti, ¿verdad? Entonces, ahí le damos vida a Proverbios 13:24. En Hebreos 12:7 dice, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Es una pregunta que la está haciendo de manera natural, ¿sí? Que lo está haciendo de manera común, como si más bien no, lo que está fuera de común es al que no es disciplinado. Como si el que está siendo disciplinado, eso es lo correcto. Cuando un niño no está siendo disciplinado, algo está mal. En Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño, aunque lo castigues con vara no morirá. Es decir, hemos escuchado mucho acerca de los derechos del niño y por supuesto que el niño tiene derecho a un trato digno. ¿Por qué es niño? No, porque es ser humano. Ese derecho lo tenemos todos, es inherente al ser humano. Sin embargo, bueno, leo el último y ya. Dice Proverbios 23:14, lo castigarás con vara y librarás su alma
del Seol. Ajá. Y cuando tú recurres a la vara, en el entendido de que tiene que ser correctamente, no puede ser siempre, no tiene que ver con, todos los niños ya sabemos, todos los niños son desobedientes porque están en esa etapa, todos los niños van a hacer berrinches, todos, no hay ni uno que sea diferente. ¿Por qué? Porque todos estamos actuando conforme a nuestro egoísmo. Tú eres el que le vas a ayudar al niño para que salga de eso, cuanto lo más pronto posible. Ajá. Porque va a llegar un momento en que ese niño deje de ser niño y tenga que ser joven. Ajá. Pero tienes que ser tú el que le ayude a que trascienda esa parte de niño y ya no sea tratado como niño, sino que ahora sea tratado como joven. Ajá. Es el padre el que lo hace en la primera etapa de la niñez. Ahora, ¿cuál es la etapa de niñez? Se considera desde que el infante empieza a manifestar ya necesidades como tengo sueño, tengo hambre. Ajá. Deja de ser un infante, empieza a ser un niño y más o menos está programado hasta los 13 años. Tú tienes ese control que Dios te dio para que tú seas el que le ayudes a tu hijo a ser obediente. ¿A través de qué? A través de herramientas. Una de esas herramientas es la vara, pero tienes que ser muy sabio. Cuando hay un castigo corporal, es porque tú ya le dijiste al chico lo que tú esperas de él, hablando en cuanto a conducta, y a lo mejor el niño lo va a volver a hacer, porque es natural, va a ver hasta dónde tú le cumples o no. Ajá. Ahora, sobre todo se recomienda cuando está en peligro su integridad. Ajá. Debe de haber un momento en que sea necesario, no siempre. Si yo le pedí que se acabe todo y no se lo acabó y ya volvió a pasar y no se lo acabó, a lo mejor no pasa nada, ¿no? El niño va a ir entendiendo, pero podríamos hablar de otros ejemplos donde él va y mete la mano ahí a la estufa sin saber si está caliente o no. Pero tú sabes, él no sabe el riesgo, ni siquiera tendrías que explicarle qué pasa, pero tú sí sabes cuál es el riesgo. Y si lo vuelve a hacer, y si lo vuelve a hacer, y si te desafía. Los niños son desafiantes. A veces son solo desobedientes, pero a veces son desafiantes. Ajá. Entonces tú debes de saber cuándo es el momento en el que tú vas a aplicar castigo corporal, de tal manera que no necesariamente lo tengas que dejar marcado, no tiene que ser así, o que tengas que estar enojado. Si estás enojado, te calmas mejor y en algún momento lo haces. No le vas a dar vara tras vara hasta que no se pueda sentar, por ejemplo, ¿no? Entonces, no me quiero detener mucho en esto, es solamente igual seguirle pidiendo sabiduría a Dios para que nos muestre esta parte, pero sí queríamos no dejarla pasar porque sabemos que van a empezar seguramente ustedes con un proceso en el que requiero que él sea atento para que aún incluso en el juego de aprender aprender a escribir y a leer, no sea de todos los días la cosa de que como es muy pequeño, entonces que haga lo que quiera. Es un juego inducido en el que tú le vas a ayudar y van a empezar en este proceso. ¿Sí? Hermana, ¿tenía alguna pregunta? Solamente quiero agregar algo. Mi nombre es Estivali. Hace un tiempo nosotros estuvimos, mi esposo y yo estuvimos orando a Dios porque teníamos esta situación, cómo nosotros íbamos a disciplinar a nuestros hijos con vara si Dios mismo a nosotros no nos disciplina con vara, o sea, literal hablando de una vara. Dios a nosotros nos habla fuerte, con autoridad, y así es como entendemos. Hace un tiempo aprendimos que debe de haber en los niños debe de haber tres circunstancias. La primera es
Si va a pasar algo con tu bebé, hablando en el caso de nosotros, que mi hijo el mayor tiene 3 años, la primera se le habla y se le da la indicación. El ejemplo es Melquisedec, fuerte y con autoridad. Melquisedec, deja ahí porque puede pasar esto. Si Melquisedec no hace caso, entonces es un poco más fuerte con castigo. Melquisedec, te dije que dejaras ahí porque entonces la consecuencia es que no vas a jugar con tus carros. Y si el niño, a pesar de que ya hay un castigo y una orden, no obedece, entonces hasta la tercera llamada debe de venir la vara, pero las 2 anteriores deben de ser fuertes y con un castigo. Yo ahorita le comentaba a mi esposo, ¿te acuerdas cuando el Señor a mi esposo le reveló que el hablar o disciplinar con vara, amén, está bien lo de la vara, pero es fuerte, ¿cómo nos decía? Con palabra de autoridad basada en la palabra de Dios. Eso es disciplinar a los hijos con vara. Ahora yo les quiero hacer a ustedes una pregunta. Como ayer nos los comentaban los hermanos, los hijos son muy diferentes y tienen un temperamento muy diferente. Paula, que es mi hija la más chica, a ella sí es un poco más rebelde, y la pregunta es, con el que vamos a empezar este programa es con Melquisedec de 3 años, Paula tiene 2 años recién cumplidos, pero si Paula no acata las órdenes de lo que estamos viendo en clase, ¿es necesario que con ella seamos fuertes al igual que con Melquisedec? Muy buena pregunta, hermana. Efectivamente no, porque nuestros niños son diferentes y estamos en diferente etapa de desarrollo cognitivo. No tienen la misma capacidad de conocimiento o para abstraer conocimiento Paula, que tiene 2 añitos, a Melquisedec, que ya está en una etapa en donde ya se desarrollaron muchos conocimientos que le van a permitir adquirir los nuevos. Paula va a ir imitando, sí, va a ir imitando, pero de acuerdo a su capacidad. A Paula ahorita, de hecho incluso con ella ni siquiera hay que exigirle, tiene 2 añitos, entonces ella va a ir poco a poco introduciéndose a la alfabetización, pero de manera natural y observando a su hermano. Entonces Paula no necesita que ni siquiera que le castiguemos ni le llamemos la atención, sino que ella poco a poco les va a ir pidiendo a ustedes que quiere ir aprendiendo de acuerdo a lo que está viendo también Melquisedec. Entonces no, y de hecho esto lo trasladamos a todos los niveles. Hay veces en lo que sí podemos negociar que nuestros niños van a aprender, pero hay veces en que no se les tiene que exigir. O sea, no estamos en la escuela, no estamos en la SEP para que, no, sí, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y si no, entonces vas a tener un castigo, una consecuencia. Hermanos, vamos a ir pasando porque si no nos vamos a ir quedando y al final dejamos las preguntas, por favor. Entonces, ya estamos en una etapa en la que los chicos nos van a ir pidiendo qué quieren saber, qué quieren aprender, nosotros los vamos a ir introduciendo y para esto vamos a llegar a qué es la alfabetización. La alfabetización dicen que es la habilidad para leer y escribir con comprensión un enunciado simple relacionado con la propia vida cotidiana, incluye un continuo de habilidades de lectura y escritura y a menudo aritmética básica de acuerdo a la UNESCO. Entonces, aquí este concepto ya está un poco más amplio. Antes solo era que el individuo aprenda a leer y a escribir. Ahorita ya, hace como 60 años, ese era el concepto. Ahorita ya se extendió incluso hasta aritmética básica. ¿Por qué? Porque igual los chicos va junto con pegado, hermanos. O sea, si les estamos enseñando incluso a leer, vamos a ver que hasta para las letras podemos ir contando. La A es 1, la B es 2, o sea, están junto con pegado matemáticas y español, por ponerle un nombre. Le pasamos. Ahora, bueno, ya sabemos que dicen que tenemos todos que aprender a leer y escribir, pero
en realidad, ¿por qué? Yo quiero justificar que de acuerdo a la palabra, o sea, ¿por qué como individuos tenemos que aprender a leer y a escribir? Porque a lo mejor no nada más es porque el sistema me dice, no, es que tú no puedes ser analfabeta, todos tienen que aprender a leer y a escribir, pero aquí encontramos algo maravilloso en la palabra que dice, por ejemplo, en el caso de leer, y dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Deuteronomio 17, 19. Entonces, lo principal, hermanos, aquí no es ni siquiera tanto aprender a leer, sino que les guiemos en la palabra, pero les vamos a guiar nosotros en la palabra, pero en algún momento ellos también tienen que buscar de la palabra, y si no saben leer ni escribir, también se van a perder de esta bendición, que miren, Dios es maravilloso, pero la razón principal para que nosotros les enseñemos a leer y a escribir no es porque adquieran conocimientos y habilidades académicas, esa no es la principal razón, ni para que ya no sean analfabetas, esa no es la principal razón. La principal razón es que para que conozcan a nuestro Dios, para que nuestro Dios les hable a través de la palabra. Ahora, ¿para qué aprender a escribir? Dice en Deuteronomio 6:9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio del 6, ahí me faltó un versículo, porque me parece que es del 6 al 9, algo así. Entonces, esta parte es muy interesante. Cuando yo la leo, también igual me maravillo, porque incluso hay muchas situaciones pedagógicas ahí. Por ejemplo, cuando dice, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, ahí nos está hablando de un método de repetición, de memorización para aprender. Que a lo mejor ahorita el humanismo dice, ay, es que eso ya pasó de moda, y no es cierto. ¿Cómo aprendemos las tablas de multiplicar? Necesariamente tenemos que memorizarlas. Entonces, ahí, esa es una parte. Ahora otra cosa, y las atarás como una señal en tu mano. En preescolar principalmente dicen, bueno, si se te olvida, te pones un cordoncito en el dedo, en la mano, del color rojo. Y si se te olvida otra cosa, te pones aquí en verde y te vas a estar recordando. Eso ya Dios ya lo había dado, o sea, ya estaba escrito. Entonces, por eso aquí nosotros queríamos justificar esta parte de por qué. No solamente porque UNESCO dice que el derecho del niño es la educación y que tiene que dejar de ser analfabeta y que todo el mundo tiene que saber leer y escribir, no. Dios nos los deja muy claro por qué es importante aprender a leer y a escribir. Ahora, ¿en dónde empieza la alfabetización? ¿En la escuela? ¿Ustedes qué creen? ¿No? No, está comprobado que empieza desde el hogar. Ya hace mucho que dejó de creerse que en la escuela es donde aprendes, no, empieza desde el hogar. Y les quiero leer el versículo que dice, antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y está en Jeremías 1:5. El humanismo dice que el alfabetismo o la alfabetización comienza desde el vientre. ¿Cuándo? Desde que el papá o mamá le está hablando, le está leyendo, le está leyendo, está ya socializando con el bebé dentro del estómago de mamá. Dios también ya lo había dicho, Él ya lo había dado. Entonces, la alfabetización comienza no en preescolar, no a los 4 años, no, o sea, empieza desde la concepción. Ahora, ¿cómo? Pues hablándole, ya va siendo bebé, va creciendo y todo el tiempo le tenemos que estar hablando, le tenemos que estar leyendo. Ya después, en la parte de la convivencia, en la tercera imagen, por ejemplo, la mamá le está enseñando cómo se pronuncian las palabras. Él va a aprender mucho por imitación. Entonces, va a ir aprendiendo junto con los papás de acuerdo a cómo la mamá vaya creando en él esa necesidad.
Y digo necesidad porque si tú como papá estás en la cocina, por ejemplo, y tienes su mamila y el bebé o el niño de año y medio o 2 años, porque en esta etapa ya van desarrollando el lenguaje y te dice, o ¿cómo normalmente le dicen, hermanos, para pedir la mamila? O leche, ¿cómo les dicen? ¿Cómo? Luego hay veces que no sé, o nosotros le decimos, yo he escuchado que luego se le dicen tetis o como, no sé, lo utilizan así, no dicen las palabras como son. Entonces, desde bebés, ¿cómo? La tita, me dicen. Entonces, bueno, eso es incorrecto. Si nosotros le estamos enseñando ya a hablar a nuestro niño, le vamos a decir tal cual, ¿quieres leche? Sí, pero luego a veces yo he visto cómo les hacen berrinches y los niños ya están en esa etapa de hablar y entonces nosotras cedemos y se lo damos. Hay que obligar al niño que se esfuerce, a que él hable y que ya empiece a pronunciar correctamente. Entonces, fíjense que hace unos años teníamos en una escuela una niña que creíamos que tenía problemas de lenguaje. ¿Y qué creen? Que cuando mandamos a llamar a la mamá hablaba como la niña. Entonces, dijimos, no, pues no tenía problemas de lenguaje, era porque la niña imitaba el lenguaje de la mamá. Entonces, bueno, eso tiene esa razón. Ahora, nosotros le pusimos etapa preescolar por ponerle un nombre para que se identifique como lo conocemos, pero en realidad decíamos, los niños están aprendiendo en todo momento, en constante momento están aprendiendo y no todos los niños aprenden de la misma manera. Entonces, papás, cuidado, siempre decimos, es que Natalia aprendió de esta forma, pero Bruno no son iguales. Hay algo que se llama estilos de aprendizaje y es que el niño a lo mejor puede aprender si es visual, es decir, si tú le presentas la información y él la puede ver, pero a lo mejor hay otros niños que son kinestésicos en donde tienen que jugar y tienen que mover y tienen que tener el material concreto y así aprenden, pero hay otros niños que pareciera que están haciendo otra cosa pero están escuchando y entonces esos niños son visuales, entonces ellos a lo mejor, auditivos, entonces ellos a lo mejor con que escuchen van a estar aprendiendo. Entonces entendamos que nuestros hijos no son iguales, Dios no nos hizo iguales, entonces no esperemos que nuestros hijos también sean iguales. Y sobre todo en esta etapa de niños van a aprender mejor jugando, no los sentemos y ahora te pongo un pizarrón y tómate un cuaderno y me vas a copiar y no, los niños no van a aprender así, ellos aprenden jugando, interactuando, utilicen cualquier momento para hacerlo un aprendizaje. Hasta si estamos cocinando, tú le puedes estar enseñando a contar las zanahorias, por ejemplo, si lo llevas a la tienda, a lo mejor ya pueden empezar un pesito, igual, ¿no? Un dulcecito que cuesta 3 pesos, y tú le dices, mira, 1, 2, 3 pesos, paga. Aprovechen cualquier momento para introducirlos al aprendizaje y sea de forma significativa. No los pongan con un cuaderno, con un libro, porque se van a aburrir, se van a frustrar. Ustedes van a pensar que a lo mejor mi hijo tiene un problema de aprendizaje cuando en realidad no es su interés. Ellos aprenden jugando. Y bueno, ahora otra cosa, cuando el niño logre el aprendizaje esperado, elógienlo, apláudanle palabras de afirmación, motívenlo a seguir aprendiendo, porque así ese reforzador positivo le va a enseñar y le va a ayudar a que eso es bueno. Entonces lo vamos a ir motivando con palabras. Eviten darle cosas como un juguete, es que si te aprendes esto te voy a dar un juguete, no, motívenlo más con palabras de afirmación, apláudanle sus logros, de esa forma el niño va a ir sabiendo que el aprender es bueno. ¿Le pasamos a decir antes algo de los elogios? Sobre todo cuando hagan uso de los elogios, también tienen que ser muy cuidadosos. Porque normalmente un niño les lleva un dibujo y para ustedes es lo máximo, ¿a poco no? Y que le dicen, qué bonito mi niño, y ciertamente los niños hacen dibujos muy bonitos porque los hacen desde lo que ellos sienten.
pero también desde lo que nosotros sentimos como padres es la manera en que nosotros respondemos y elogiamos. Entonces, si yo siempre le digo que está muy bonito, es decir, no le vamos a decir lo contrario. A lo que quiero llegar es, tenemos que aprender a elogiar al niño por el carácter que él está desarrollando en el trabajo que hizo. No vamos a elogiar el trabajo, porque si fuera así, entonces sí podrías… caeríamos en el acierto o desacierto. Cuando elogiamos tiene que ser por un rasgo de carácter. ¿Cuál? El que él está mostrando en ese momento. Tal vez a tu hijo le guste dibujar, pero tú sabes también cuando tu hijo solamente lo hizo así, órale, ahí se va. O le gusta colorear, pero tú sabes cuando él tomó tiempo de dedicación para colorear y terminar un trabajo, o cuando hoy no tengo ganas y entonces solamente te lo presenté así. No le puedes decir las 2 veces que está bonito o que está bien hecho, sin embargo tampoco le vas a decir que está mal hecho. Vas a cuidar tus palabras para decirle, mira, yo creo que tú podrías hacerlo mejor, sin embargo te elogio porque fuiste responsable, al final terminaste lo que yo te pedí. Pero a lo mejor otro día, wow, se esforzó y lo elogias por el esfuerzo. Ahora, hay 3 pasos para el elogio. Cuando tú elogias a un niño, lo vas a elogiar por el rasgo de carácter y le vas a dar la definición del rasgo de carácter y le vas a decir en ese momento cómo es que él demostró el rasgo de carácter. Así tú vas a estar trabajando en el buen carácter con tu hijo y no solamente con decirle, ay, qué bonito, porque siempre va a estar bonito para nosotros y aun cuando no esté, yo no me imagino un padre que tenga el corazón para decirle a su hijo, hoy te salió horrible esto, ¿no? Eso no pasa, pero ayudamos más y les apoyamos más en ir desarrollando los buenos rasgos de carácter. Entonces eso es algo que conviene que nosotros lo vayamos viendo desde ya con los niños. Mientras más pequeños, mucho mejor. Para cuando ellos crezcan, ellos van a saber y ustedes se van a dar cuenta todo el tiempo. Para el niño es importante la opinión que tú tengas de lo que él haga, porque va a llegar indudablemente un momento en el que él busque tu aprobación y eso está bien, pero tú le vas a ir marcando con un rasgo de carácter lo que tú esperas de él, que está bien y que puede mejorar, porque siempre va a haber también algo en lo que él puede mejorar. Esfuérzate más, puedes hacerlo mejor. ¿Sí? Gracias. Ahora, bueno, ¿cuáles serían las actividades alfabetizadoras que yo puedo incluir en mi casa? Vamos a empezar con la preescritura. ¿Qué es la preescritura? Es cuando nosotros le damos al niño, o él a veces él mismo ya busca escribir en un libro, ya busca colorear, hay que facilitarles ese material. No sé si les ha pasado que dice que no sé, le agarra una hoja, un cuaderno, un libro y dice, ay, aquí dice mami te quiero mucho y son puros garabatos. Esa ya es preescritura. Él ya está empezando a querer más y más y más. Cuando eso pase hay que dárselo. Entonces vamos a facilitarle material para que vaya él aprendiendo. Hermanos, ¿me pueden ayudar con la presentación, por favor? Porque ya no pasa a la siguiente. Mientras seguimos. Ahora con la prelectura. La prelectura decíamos que nosotros ahorita tenemos que ser los principales motivadores para que él comience a agarrar gusto por la lectura. ¿Y cómo? Pues nosotros leyéndole a él. Esta es la prelectura, leyéndole a él y a veces hasta jugar con él y decirle, ahora tú léeme. Y entonces él no va a saber descifrar, sí sabe que esas letras significan algo, pero quién sabe, pero de su imaginación va a salir. Ahora tú léeme. Esa es la prelectura, hay que trabajarla. A lo mejor esto ya lo podemos empezar a trabajar con niños de 2 años y medio más o menos, y entonces para ir desarrollando este gusto por la lectura. En lectura de cuentos compartidos. ¿Qué está pasando? Ok, lectura de cuentos compartidos. Esto es lo que decíamos hace un momento. Leemos o yo leo y después le pasamos al niño el libro. Le vuelvo yo a leer y entonces
él me vuelve a contestar y se van a dar cuenta también, de esa forma van a conocer a sus hijos y se van a sorprender de todas las maravillas que te pueden decir con su grande imaginación de la forma de la lectura compartida. Crearle la necesidad. Bueno, si yo ya me di cuenta que a lo mejor a mi pequeño de 3 años le empieza a interesar saber acerca de los leones, ahorita por ejemplo que está muy famoso, de los leones, pues yo de ahí me voy a basar para conseguirle material de acuerdo a sus necesidades. Entonces, no le impongamos, sino que él, vayamos creándole a él qué es lo que le gusta, identificando qué es lo que le gusta y le podemos crear así la necesidad, dándole el material de acuerdo a sus gustos y entonces él de esa forma se va a motivar más para saber o aprender a leer. Ahora, enfatizar la lectura. Estamos viendo que ya están en un proceso de adquisición del lenguaje. Entonces, ¿cómo le vamos a leer? Enfatizando y leyéndoles lento y de preferencia, si nosotros tenemos un libro similar o a lo mejor le sacamos una copia, pero nosotros podemos leyendo y con el dedito ir siguiendo la lectura. Por ejemplo, dice, Guille tiene un amiguito y nosotros con el dedo vamos a ir diciendo Guille tiene un amiguito y de esa forma él va identificando los sonidos y también de esta forma pues va a ir adquiriendo, aparte de mayor lenguaje, va a ir ubicando los sonidos de las palabras en conjunto. Ahora, también si nosotros agarramos descripción como una forma alfabetizadora, nosotros podemos comprar un libro, tener el de casa y a través de la imagen describir, a ver, ¿qué ves aquí? Y entonces ya me va a decir, pues veo un árbol, veo unos niños, veo unas mariposas, ¿y de qué crees que va a tratar? Entonces ya desde antes vamos nosotros empezando a trabajar la descripción con ellos. La narración es lo que decíamos, ya me dijo, ahora entro al contenido y le voy leyendo. La lectura la tenemos que aplicar con ellos diariamente y no 2 o 3 horas. Con 15 o 20 minutos, en el caso de ellos, hasta con 10, si son más chiquitos de 3 años es suficiente, porque también la atención no está muy desarrollada en ellos. Y también si nosotros decimos, no es que yo quiero que seas un super lector y te voy a poner 1 hora, se van a frustrar, papás. Por eso hablábamos en un principio del desarrollo cognitivo. Son todas esas habilidades, pero que las vamos a aplicar de acuerdo a su edad y de acuerdo en la etapa en la que ellos están. Entonces, a lo mejor a mi pequeño de 3 años no lo voy a poder tener concentrado ahí 20 minutos, porque todavía la capacidad de atención no la tiene desarrollada. Entonces, nosotros vamos a ir viendo y conociendo a nuestros hijos, en qué momento está y hasta dónde yo les puedo enseñar. Ahora, pre, durante y post lectura. Regresamos a lo mismo. Ya, vio que tengo un libro, vio que tengo unos niños, vio que tengo unas mariposas. Esa sería mi pre-lectura. ¿Y de qué crees que va a tratar? ¿Y qué crees? Vamos viendo por medio de la portada, que él me diga, de acuerdo a la portada, de qué cree que va a tratar. Durante, vamos leyendo y mientras vamos leyendo le podemos ir haciendo preguntas de lo que vamos leyendo. Post lectura, ahí sí ya es como más abierto. ¿Y qué te gustó? ¿Y qué te pareció? ¿Y qué, Luisito, cómo crees que actuó? Lo vamos nosotros ya desarrollando para ir desarrollando en ellos la comprensión lectora también. Constancia, esto se requiere de estar haciendo continuamente, es constancia y a lo largo del tiempo vamos a desarrollar en ellos un hábito de la lectura. ¿Y esto para qué? No necesariamente con un libro, sino debería de ser con la Biblia. La Biblia tiene muchas situaciones muy importantes y muy interesantes para ellos, que ya desde ahorita nosotros los podemos ir introduciendo en esto. Entonces, para que en algún momento esta parte que nos cuesta mucho a veces como niños o como jóvenes leer, ya desde chiquitos los vamos a ir nosotros enfocando a esta parte. Y algo muy importante, todo lo que nosotros les formemos desde chiquitos, eso lo van a ir ellos desarrollando y perfeccionando de grandes, y también está escrito,
no sé, ¿quién me dice el versículo? Así también está, el humanismo dice, la formación de tus peques va a ser a partir de los 2 años, porque ya empiezan con la memoria, y hasta los 12 años o 13 años. Todo lo que tú siembres en ellos, todo lo que tú lo formes, todo lo que tú lees, todos los hábitos, todo, lo van a adquirir en esta etapa. Después va a ser más complicado. ¿Por qué? Porque ya la etapa, o todo el cerebro se termina de desarrollar a esa edad. Entonces ya después todo lo demás ya va a ser pues por conocimiento propio, por interés, pero antes no, porque tú lo vas a llevar encaminado de la mano y todo lo que todo lo que tú le motives, todo lo que tú lo formes, para él va a ser así y ya. Entonces, si tú desde que tu pequeño está chiquito y tú le empiezas a motivar en la lectura de la Biblia, después cuando sea joven, para él va a ser algo natural. A lo que queremos llegar con esto, con toda esta situación, es que el niño cuando sea joven, la lectura de la Biblia sea para él ya una necesidad que ustedes ya fueron inculcando a lo largo de su vida y que en dado momento ellos ya van a agarrar o van a tomar por sí solos la Biblia y la van a leer. Y por último, jamás castigarlos con la lectura. Entonces, es que ya, es que ya te portaste mal y entonces hoy no vamos a leer. No. Eso es lo peor que pueden hacer, castigarlos con quitarles la lectura. Es como cuando el servicio, no, es que no, y ya no vas a ir a servir. No, es que no, y no vas a ir al culto de los jóvenes. No les quitemos esa bendición. Vamos a nosotros a poner consecuencias, pero no con, ahora te pones a leer la Biblia. Ahora entonces ya no vas al culto de jóvenes. Ahora entonces ya no vas a servir. No los castiguemos con cosas que sí son de edificación como estas. Perdón, o también ahora de castigo me vas a leer 3 capítulos de la Biblia. O ahora de castigo, no sé, me vas a hacer 3 o 5 lecturas de comprensión, o me vas a hacer la transcripción, sí, de Génesis a Apocalipsis en un mes, ¿no? Ustedes sabrán los gustos de sus hijos, pero indudablemente la lectura tiene que ser algo que se disfruta, tiene que ser, y los primeros años es algo que cuesta trabajo. Entonces, si tú, primeramente, por eso decía mi hermana, sé tú el ejemplo. Si tu hijo no te ve leer a ti, eso no lo va a imitar, es por imitación primero. Y si tu hijo te ve que tú lees, que tú estando con tu esposo, con tu esposa, están dialogando acerca de lo que leyeron, muestran fascinación, muestran admiración, el niño indudablemente va a querer saber lo que tú sabes o dónde lo busqué. Vas a ver que un recurso donde puede obtener información de manera natural va a ser un libro. Vas a ver, ¿de dónde sabe tanto mi papá? ¿Cómo es que sabe tanto mi mamá? Wow, yo también quiero eso. Va a querer hacerlo. Pero si tú lo castigas, hay niños que desde muy chiquitos muestran una preferencia por la lectura. Si tú se lo quitas, exactamente estás quitándole algo que le está edificando. Pero si no le gusta y tú sabes que no le gusta y se lo quieres poner como un castigo, para toda su vida tú lo estás marcando, porque el mensaje es, la lectura es un castigo. Y si hay papás que lo hacen, ¿no? Entonces hay que poner cuidado en eso, hermanos. Ahora, bueno, antes de pasar al siguiente tema, que ya vamos a pasar a los métodos de alfabetización, quiero decirles algo también muy padre que Dios me ha dejado ver, es que cuando algunas mamás se nos han acercado a, ay, ¿cómo le enseño a leer? O en el caso específico de una mamá, es que ya va a pasar a segundo año, pero bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué sigue? Es que yo no me siento capaz, es que, hermana, ¿ya sabe leer? Sí, ya sabe. ¿Y cómo le enseñó? Me empieza a explicar cómo le enseñó, el método silábico, que ahorita lo vamos a ver, y me empieza a decir, bueno, es que yo le enseñé así, ya está, y yo por dentro, pues es que utilizó el método silábico. Dice, yo nada más le dije a Dios, ay Dios, ayúdame, yo no sé cómo, pero pues no, ya mi niña sabe aprender a leer y a escribir. Entonces, aquí, hermanos, solamente lo que nos falta es voluntad
para pedirle a Dios sabiduría y que Él nos muestre cómo. Estos métodos que yo les voy a presentar es algo que en el humanismo pues ya está escrito, o sea, ya todos tienen que llevar un método allá afuera, pero acá tenemos nosotros la ventaja que tenemos a un Dios poderoso que Él ya, o sea, eso Él ya lo dio. Y entonces cuando nosotros le pedimos a Dios sabiduría y entendimiento para poder enseñarle a mi hijo, Él se las da. Y no necesitan aventarse 4 años en una universidad para aprender esto, porque su Dios, nuestro Dios maravilloso, Él nos los revela a nosotros. Entonces vamos a empezar con los métodos. El primero, esos métodos son los más comunes, son 4. El método alfabético, el método silábico, el método fonético y el método analítico, que es el de Mijares. Bien, comencemos por el método alfabético, que a lo mejor es el que todos o la mayoría fuimos aprendiendo desde pequeños, y es por medio del abecedario. Entonces nos enseñan el aprendizaje en orden alfabético, A, B, C, y entonces vamos nosotros aprendiendo de esa forma. Nos enseñan también la escritura del alfabeto, cómo se escribe la A, cómo se escribe la B, y así. Aquí, por ejemplo, no se atiende al sonido, solamente al nombre de la letra. Esta es la letra A, esta es la letra B, esta es la letra C. También se practica mucho el deletreo. Ahora ya sé las letras, vamos a juntarlas con las vocales. Te enseño primero cuáles son las vocales y te enseño las consonantes, y entonces en un momento dado las juntamos y entonces la B más la A va a sonar ba. Y vamos ya uniendo después las sílabas para formar palabras. Entonces, si yo ya sé que es ba, y yo sé que si o B, por ejemplo, yo sé que si la B y la E es B, y si le pongo otra vez B y E va a ser B, entonces si las junto va a ser B, B. Y así le vamos enseñando. Al final de esto les enseñamos ya signos de puntuación y en general pues todas las reglas ortográficas, pero en este método empezamos por la memorización del alfabeto. Después sigue el método fonético. Este método incluso lo utilizamos cuando los niños ya empiezan a hablar, como a los 2 años, porque ya les vamos enfatizando en el sonido la palabra. No, quiere un vaso, vaso. Entonces nosotros ya desde chiquitos este método lo utilizamos de una forma natural y generalmente es desde los pequeños. Cuando ya llega el momento de aprender las letras o los símbolos, entonces ahí lo utilizamos como, no le vamos a decir esta letra suena como la A o esta letra es la A, le vamos a decir A. En el caso de la B va a ser B, no va a ser A, esta es la B, no, es B. La C, esas letras, por ejemplo, vamos a ver un poquito más adelante que son más complicadas. La D, D. Ahora, y después le enseñamos también, en todos los métodos se me pasó a decirles, primero enseñamos con vocales, en todos. La A, la B, la A, la E, ya, enséñame a mí por favor. La A, la E, la I, la O y la U, en todos. ¿Por qué? Porque cuando ya empiezo a introducir las consonantes, yo ya sé cómo suena la A, y ya sé cómo suena la E, y entonces si ya sé cómo suena la B, y que va a ser B más A, entonces va a ser BA, ¿sí? ¿Qué más? También, por ejemplo, se enseñan los diptongos, cómo suena la U y la E, y ya después las consonantes, después ya vamos formando las sílabas, y ya finalmente se trabaja con palabras o la oración completa y ya los introducimos a las frases o a las oraciones. El método silábico, este es igual o muy parecido, se comienza con el sonido y la grafía de las vocales, se introducen las consonantes con las vocales y ya después empezamos a hacer carretillas como estas que no sé si se alcanza a ver bien, pero por ejemplo, la carretilla de la M sería mame, mi, mo, mu, la carretilla de la S sería sa, se, si, so, su,
y así sucesivamente. Entonces el método silábico va a ser exclusivamente con sílabas del abecedario. Aquí, por ejemplo, se les recomienda siempre hacer un silabario de las consonantes con las vocales para jugar incluso con su pequeño y él así poder identificar ya sílabas para después formar palabras. Ahora, este método integral, el método integral de Mijares, todavía no me aparece ahí, pero bueno, este método, como su nombre lo dice, es integral. Esto quiere decir, déjenme aclararles un poquito antes los otros. Los otros van de lo particular. Si se dieron cuenta, empezamos con letras, después sílabas, después palabras, oraciones y lo que gusten. Aquí no, aquí en el método integral de Mijares empezamos de lo general, de lo global. ¿Cómo es eso? Como lo hicieron o lo hicimos desde chiquitos, leyéndoles todo, con el dedito, identificando las palabras y cómo suenan. Y entonces, después de lo general, que sería el texto ya como tal, lo vamos introduciendo ya con imágenes. Entonces el niño va adquiriendo vocabulario porque va entendiendo que una figura de pato y con las letras abajo pato, eso va a ser un pato. Entonces este método pues integra todas las experiencias del niño. Entonces es lo que decimos, desde pequeñitos lo vamos introduciendo en un mundo alfabetizador. Este método, dicen que la desventaja, yo no lo veo como desventaja, es que tiende a ser como, empezamos de lo general a lo particular, tiende a ser muy largo el proceso de la adquisición de la lectoescritura. En los otros, en 3 meses ya está leyendo, pero ¿qué creen que no comprenden? Tú pregúntale, ya te sabe decir a lo mejor es un sustantivo. Ah, bueno, sí, que es un sustantivo. Pero si lo introducimos, o un bosque, ¿no? O ¿qué otra palabra se les ocurre que a lo mejor dice, ay, sí, ya la sé leer perfecto, pero pregúntale qué significa y no te va a saber decir. Entonces, el método integral es de todo lo general y nos vamos a centrar en lo particular poco a poco. Para este método se calcula que en 1 año ellos ya están sabiendo leer y ya están sabiendo comprender, a diferencia del otro que a lo mejor en 3 meses ya sabe leer perfecto el niño, pero después hay que ir desarrollando esta parte del conocimiento del mundo a través de las palabras. Ahora, el procedimiento es, por ejemplo, yo le leo a Génesis, yo le leo la creación del mundo. Es algo muy padre porque yo ya lo voy introduciendo a la parte bíblica, pero lo voy agarrando al mismo tiempo de aprendizaje, un material de aprendizaje por medio de la palabra de Dios y lo puedo ver en Génesis. Ahora, ahí en la Biblia le puedo ir enseñando, mira, Dios, aquí dice Dios, aquí dice sol, aquí dice lumbrera, aquí dice estrellas. Entonces, de esta forma yo lo puedo ir introduciendo a que él vaya teniendo un desarrollo del lenguaje y un desarrollo de la escritura a través de la palabra de Dios. Le podemos ahí mismo ir mostrando las vocales, las consonantes, cómo suenan juntas. Y aparte, pues también el trazado de vocales. Ahí ya comenzamos, si se dieron cuenta, empezamos desde el texto y vamos, ahora sí, cómo se traza las vocales. A ver, ya la viste, ahora replícala. La E, la I, encuéntramelas aquí en el texto. Así le podemos ir enseñando las vocales y después le podemos hacer un dictado de vocales. Ok, ya sabes el sonido A. Ya identificaste a través de la palabra, a través de una imagen, le puedes hacer unas impresiones de las letras. ¿Dónde está mi lápiz? Ajá, miren, les pueden hacer una impresión y bueno, aquí está la P. Y él las puede identificando en la Biblia, en el libro que ustedes gusten, y así lo podemos también ir introduciendo a esta parte de las vocales. Ahora después, les decía que del dictado le podemos ya empezar al niño a decir, ahora escríbeme la A, escríbeme la E. Una vez que ya el niño ya sabe identificar todas las letras
y no en orden, porque tienen excelente memoria los niños y te pueden decir A, E, I, O, U, y tú si se las revuelves y se las pones dispersas, te va a decir A, E, I, O, U. Entonces, por eso es que las identifiquen, para que en dado momento que ellos lleguen al dictado y que lleguen ya a identificarlas por separado, sepan hacerlo correctamente. También aquí se recomienda que sean planas dirigidas de vocales. ¿Para qué? Para que vayan, pues, digamos que definiendo la parte motriz. ¿Qué quiero decir con esto? Ahorita en la parte motriz que ellos tienen, pues, especialmente a los 3 años, todavía no está desarrollada. Entonces, ahorita se me olvidó el nombre, pero es la motricidad gruesa. Ayúdenme, por favor, papás. Fina y gruesa, pero hay algo, si es motricidad gruesa, se me olvidó ahorita la palabra. Sí, entonces ellos tienen ahorita la gruesa. Incluso hay que empezar no ya con los cuadritos, sino en la hoja grande, porque no tienen ubicación espacial. Eso también hay que entenderlo. Ahorita ellos no tienen ubicación espacial y tú tienes que enseñárselo, porque si tú le dices escríbeme la A, la puede escribir arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, donde él crea que ahí se tiene que escribir. Ese es un proceso que vamos a ir de lo general otra vez, grande la A en una hoja, a lo particular, que ya sería, más adelante lo vamos a ver, como en los cuadros. Entonces, empezamos de lo grande a lo pequeño. Y aquí le pusimos algunos ejemplos de juegos. Le regresamos al anterior procedimiento de las vocales. Hay un juego que se llama la vocal castigada y esa puede ser, imaginemos que esta no dice no, sino dice o. Entonces, a lo mejor en una hoja yo le pongo las vocales, por ejemplo la O, él ya sabe que tengo la A, E, I, O, U y esta la volteo y la revuelvo y entonces yo la quito o la volteo, como ustedes vean, o sea, la volteo. Entonces se le llama vocal castigada porque el niño va a identificar, les va a decir a ustedes cuál es la que falta. Entonces ese es un juego que ustedes pueden implementar. El otro es el juego de los dormidos. El juego de los dormidos tiene que ver igual con la letra, con la vocal, y entonces puedo yo decirle al niño, a ver, voy a cerrar mis ojos y voy a dibujar en el aire la vocal. Entonces, como ellos me están viendo de frente, yo voy a tener que ingeniármelas para que con la zurda o con la derecha, pero como quiera que sea, se haga un efecto espejo. Y entonces, a ver ustedes, a ver si me sale, ¿eh? A ver, ustedes, ¿qué letra sería esta? Muy bien, así lo pueden hacer con sus peques, ¿sale? Y la otra sería de silencios o de aplausos. Ustedes ahí lo deciden, si a lo mejor soy más escandalosa, yo le puedo decir, vamos a practicar las vocales. A ver, la A, la E, la I, la O, la U. Pero entre esas yo voy a guardar silencio. Yo voy a empezar a lo mejor la A. ¿Qué sigue? Ok. I, O. Okay. O con aplausos. A. I, porque ahora aplaudí, ajá. Ahí, exactamente, lo vamos a sustituir, ¿sale? Esa como que sí me entendieron o como que no. ¿La repetimos? Sí. Sí, es que vi como que no. La repetimos. Entonces, mande. Por el silencio, ajá. Sí, exacto, porque voy a decir A, aplaudo, E, aplaudo, O. Muy bien, así, sí, como que también yo no me entendí mucho, pero qué bueno que ya la entendimos a esa parte, ¿vale? Y esa es una forma de ir jugando con nuestros niños, también sin necesidad de ponerlos a escribir con un lápiz y con un papel. Ahora, para el procedimiento de las consonantes, pues vamos a enseñarles la escritura de las consonantes y vamos a hacer también carretillas, mame, mi, mo, mu, pero como acuérdense que fuimos de lo general, él ya sabe
qué es mamá, ya sabe qué es papá, ya sabe qué es sol. Entonces no le vamos a decir, ahora hazme la carretilla de la M nada más, sino le vamos a decir, hazme la carretilla de M de mamá, la carretilla de P de papá, y él inmediatamente va a identificar en su mente cuál es, porque él ya tuvo un conocimiento previo de todo el conjunto de palabras y va a saber que ya la M es de mamá y la P es de papá. Y vamos a empezar por las sílabas más sencillas. Siempre es la M, la S, la T y la L. Y pusimos ahí un ejemplo que no se alcanza a ver muy bien, pero es lo mismo, mame, mi, momú, y la imagen. Aquí son muy visuales, de hecho se considera este método integral un método visual, porque siempre va a ir acompañado de imágenes en todo. Siempre le tenemos que mostrar al niño a qué se refiere con M de mamá y qué es eso. Entonces, método visual. Hay unas consonantes que son muy complicadas porque se pueden confundir en dado momento del aprendizaje de la lectoescritura. Estas son la C y la Si. ¿Por qué? ¿Qué creen cómo suena la C y la K? Entonces los podemos confundir. ¿Cómo suena la C y la O? Pues co. Entonces, en este tipo de carretillas vamos a separarlos, no le vamos a enseñar K, C, Si, Co, Q, no, les vamos a enseñar K, Co, Q y aparte C y Si, exactamente. Sí, en esa parte sí lo ubicamos. Y aquí vamos ya a introducir también planas dirigidas, así como introducimos planas de vocales y planas de consonantes, ya también aquí enunciados, como el papá Pepe, la mamá Emma. Y aquí también podemos jugar con ellos. Les decíamos que son muy visuales. Y entonces, con el juego podemos hacer algo que se llama el juego relámpago y puede ser oral o escrito. En el oral, o en el escrito primero, puede ser Lalo, ¿no? Y entonces, aquí en el relámpago escrito, lo que yo voy a hacer, ustedes también identifiquen el tiempo de su niño para captar la palabra, entonces es, y te muestro la palabra y entonces, ahora escríbela. ¿Qué palabra era? No sé, de aquí enfrente, no sé, es que no traemos una más grande. Pero a ver, Lalo. A ver, otra porque ya. Chicos de aquí enfrente, estén atentos a la palabra que yo les voy a enseñar. La voy a dejar un par de segundos y la voy a quitar y ustedes me van a decir qué dice. ¿No? Okay. Lulú, exactamente. Ese es el juego del relámpago y es el juego del relámpago escrito. Ahora también, pues igual es como en todos los métodos, no olvidemos estar haciéndoles lectura diaria y también aquí específicamente en este método es el dictado para ir reforzando la escritura y el conocimiento de más palabras y de más vocabulario. Ahora, ¿le pasamos por favor? Aquí en observaciones. Ya, bueno, estamos en el método, ya quiero empezarle a enseñar a escribir a mi hijo. ¿Qué pasa ahora? Sí sé si es mi hijo zurdo o diestro. ¿Alguien lo identificó? ¿Alguien que a lo mejor está en ese proceso? A ver, ¿cómo le hicieron? Ok, ¿alguien que se ha dado cuenta que su hijo es zurdo? ¿Alguien tiene hijos zurdos? O a lo mejor no lo sabemos, ¿no? Es muy sencillo. Cuando mi hijo es zurdo o cuando mi hijo es diestro, nos vamos a dar cuenta por cómo agarra el lápiz. Supongamos que este es un lápiz, entonces me voy a voltear un poquito hacia acá y la punta o la gomita
Si mi hijo es diestro, va a estar hacia acá. Pero si mi hijo, yo le doy el lápiz con la derecha y veo que se inclina hacia acá, va a ser zurdo. Sin embargo, si somos papás más observadores, nos vamos a dar cuenta que desde chiquitos él empieza a manipular con la izquierda, toma con la izquierda, se viste con la izquierda, hace todo con la izquierda. De esa forma nosotros ya podemos observar que es, pero donde nos damos cuenta sí ya que no hay más es cómo agarro yo mi lápiz. Si entonces yo soy mamá que digo, no, tú eres diestro y entonces escribe con la derecha y se inclina hacia acá, entonces es zurdo, ¿sale? Ese es algo que también tenemos que notar porque por ejemplo, en una escuela, híjole, ese es un problema tan fuerte para ellos porque todo el mobiliario está hecho para diestros, entonces nos encontramos con el pupitre así y muchas cosas, ¿no? Son hechas para diestros y ellos presentan dificultades. Acá otra ventaja que tenemos es que no lo vamos a someter a ese tipo de presiones para aprender. Otra cosa, decíamos que la motricidad gruesa está palpable, está latente y vamos a cambiar a motricidad fina. Entonces, decíamos que todavía se le dificulta hacer cosas finas, cosas pequeñas. A eso se refiere con motricidad gruesa y motricidad fina, ¿vale? Entonces, como está en ese proceso, pues no se le recomienda comprar un lápiz del 2 o 2,5. Se le recomienda comprar el 3 o hasta del 4, que son lápices más gorditos, no sé si los han visto, ¿no? Eso en una edad más o menos de 4 a 5 años, a partir de los 6 él ya lo desarrolló, ya tendría que estar utilizando un lápiz normal, pero no pasa nada, papás. Nuestros niños aprenden de diferente y a su propio ritmo. Si a los 6 años todavía se le dificulta la motricidad fina, no lo presionemos. En algún momento dado él lo va a lograr, ¿sale? Ok. No sé si alcancen a ver. Tengo que escribir las letras A mayúscula, A minúscula y están sobre una hoja cuadriculada. Eso ustedes lo pueden investigar más para hacer el buen trazo, pero aquí en el proceso de escritura es aprender a escribir bien desde un principio. ¿Por qué lo digo? Porque las letras llevan una ubicación. Entonces, desde el principio, yo ya que entré a la motricidad fina, yo le voy a enseñar que mi A se va a escribir sobre un cuadro, mi A minúscula. Se va a escribir sobre un cuadro y bien trazado. Si yo desde un principio dejo que en mi cuadro me la escriba en medio, me la escriba afuera del cuadro y decimos, muy bien, no, ellos ya tienen la capacidad de empezar a tener un mejor trazo y desde un principio enseñarles bien, porque después para que desaprendan va a ser todo un proceso más complicado o ya no van a querer. Entonces desde un principio hay que enseñarles el trazo adecuado de las letras. Entonces, si tengo un cuaderno cuadriculado y con margen, se recomienda que después del margen dejemos un espacio y comencemos a escribir las letras en 2 cuadros las mayúsculas y en un cuadro las minúsculas y a tratar de utilizar todo el cuadro para que vaya desarrollando una bonita grafía, porque esto todo tiene un sentido. Alguna vez una mamá me decía, pero ¿por qué? No, yo no. Le digo, bueno, sí, usted decida, hermana, pero sí tiene una razón. Decíamos que vamos de la motricidad gruesa a la fina y el pulso y todo lo que ustedes quieran, pero si yo desde un principio le voy desarrollando bonita letra, bonita grafía, pues después va a tener también bonita letra y bonita grafía, que eso no es lo principal. Por eso decía, pero usted decídalo, se recomienda así, pero si no lo usan tampoco pasa nada. Lo único que va a pasar es que su hijo tenga fea letra, pero no pasa nada, o sea, no hay mayor complicación que eso. Ahora, grafomotricidad. Decíamos que ya están en la etapa de motricidad fina. ¿Cómo yo voy a perfeccionar esa motricidad? Pues a través de ejercicios como los que están ahí. No sé si llegaron a ver los libros o las revistitas que venden en los puestos de periódicos para hacer los gusanitos, para hacer bolitas y palitos. Todo eso tiene una razón de ser, pero igual les digo como a la mamá, ustedes defínanlo. Ustedes si quieren entrar directo a la letra y como el niño quiera, también
eso es válido. Pero si también lo quieren mezclar con grafomotricidad, estaría excelente. A lo mejor un día veo vocales, otro día grafomotricidad, otro día consonantes y otro día grafomotricidad. Entonces, por cada grafomotricidad. ¿Sí? Y esto le va a ayudar mucho para hacer ejercicios de maduración en la escritura. Y las recomendaciones, mi Raquel. Pues para terminar las recomendaciones, ya habíamos visto, léele a tu hijo, despierta su curiosidad. Cuando tú le lees, realmente este recurso es maravilloso, no tienes idea de lo que tú le estás dando en ese momento a tu hijo, lo estás introduciendo ya a… en este caso, como ya habíamos hablado, ¿no? Si es la palabra de Dios, tú ya le estás hablando acerca de la palabra de Dios. Entonces, léele mucho y hazte visible también que él te vea, que eres un lector. Hazle preguntas para generar comprensión lectora. Miren, aunque ustedes los vean muy pequeños, pero ellos tienen esa capacidad de responder a preguntas. ¿Cómo son esas preguntas? No tienen que ser tan elaboradas, tienen que ser sencillas, tienen que ser simples, pero ellos son capaces ya de responder a preguntas. ¿Cómo se llamaba el personaje? ¿Era un niño o una niña? Las primeras veces tal vez les cueste trabajo al pequeño, dependiendo de la edad. Si es muy, muy pequeñito y ustedes tengan que hacer uso de ayudarle, pero no le dan la respuesta. Por ejemplo, ¿era un perro o era un gato? Y él va a decir, de dos, pues era un perro, ¿no? ¿Te acuerdas cuántos años tiene la niña de la historia? No, pues no. 5 años o 100 años, 5 años, ¿no? O 2 años parecidos a los de él o ella. Entonces, desde muy pequeños nosotros ya podemos ver la comprensión lectora. No necesariamente que él ya haya escrito, que él ya lea, pero es a través de tu lectura. Cuando tú le leas, enfatiza, cambia tu modulación. Si es una pregunta, enfatiza la pregunta. Si hay signos de admiración, enfatiza. Eso le va a ayudar muchísimo a la comprensión lectora. Usa adecuadamente los puntos, las comas, para que él entienda. Así que esto es todo un proceso. No solamente ellos están aprendiendo, nosotros también. Si fuera necesario que nosotros nos escuchemos también cómo estamos leyendo y que hagamos cambios, lo pueden hacer. Hay quienes muy creativamente cambian hasta la forma de hablar, ¿no? Si es un niño el que está hablando, pues hablan como niños. Si es una anciana la que está hablando, hacen la voz de una ancianita. Algunos los pueden hacer, para mí sería muy difícil, pero eso llega a ser un aprendizaje muy significativo para un pequeñito. Da buen ejemplo como lector, eso ya lo habíamos platicado. Eso va más allá. El ejemplo es aunque no se lo expliquen. Él de la forma más natural va a saber que leer la palabra de Dios es lo mejor, es la fuente de la sabiduría. ¿Por qué? Porque los ven a ustedes. Ustedes son el reflejo. Utiliza diferentes herramientas y conoce su estilo de aprendizaje. Eso es algo bien hermoso de cuando alguien está educando en casa, porque cuando alguien educa cuando alguien está con sus hijos, es la mejor forma de conocerlos. ¿Qué les gusta y cómo aprenden? Lo que les gusta y cómo aprenden. Es decir, mi hermana ya les habló acerca de diferentes estilos de aprendizaje y es bien importante que ustedes detecten cuál es el estilo con el que mejor aprende su hijo o su hija. No quiere decir que los otros no los van a usar, porque siempre vamos a utilizar diferentes herramientas para obtener aprendizaje, pero si hay uno o dos
o 3 que son más notorios. Hay quienes son musicales y tú le pones música y el niño feliz de la vida, porque le gusta cantar, porque le gusta bailar. Hay quienes no les gusta bailar, hay quienes no les gusta cantar, pero son muy reflexivos, pueden hacerlo a través del juego. Es decir, que esta etapa de aprendizaje del niño no se vuelva una carga, que sea disfrutable, que sea a través del juego. Es más, la invitación es para que tú te relajes y lo disfrutes. En la escuela, penosamente al niño lo llevas y el niño tiene que aprender junto con otros 30 al mismo ritmo y de la misma manera. Qué aburrido. Por eso los niños desde bien pequeños ya no queremos ir a la escuela. Y usa juegos o pasatiempos. No hay límite para la creatividad, hermanos. No crean que un libro, un cuaderno, un lápiz, crayolas, lo que nosotros utilizamos es lo único con lo que el chico puede aprender. Ni tampoco se limita a un espacio, a un solo lugar en la casa. O sea, mientras más chiquitos, ustedes pueden aprovechar todo el tiempo, las vacaciones, en la arena, que escriban la arena, ¿con qué? Con la mano. Aquí no hay, no hay reglas de que tenga que ser con el lápiz del número 2, que tenga que ser en el espacio de un cuadrito, donde ellos puedan, ellos van a aprender. Y utilicen todos los recursos que están disponibles para él. Sus juguetes, no tienen ni siquiera que gastar demasiado en material, ustedes lo pueden hacer perfectamente. Utilicen los mayores recursos. Ahorita también ya está muy a la mano el uso de internet. En YouTube buscan videos donde vengan canciones acerca del sonido de las letras, por ejemplo. Entonces, eso les gusta mucho a los niños les encanta, la mayoría, cantar y bailar. Y más si ustedes lo hacen, no los dejen ahí, a ver, pues tú hazlo solito. No, ustedes con ellos, anímense. Y por último, deja que memorice palabras frecuentes. Esto mejorará la comprensión global del texto. Miren, aunque en general esto puede sonar contradictorio, no queremos que un pequeño o un joven aprenda por memorización, algo que no tenga sentido. Solo decimos que en esta primera etapa, por ejemplo, dice, de un niño de 3 años ya es capaz de memorizar 900 palabras, alrededor de 900 palabras. No que lo haga por él mismo, eso es un aproximado y de un niño que se le está motivando constantemente. Ahora, un niño de 6 años podría memorizar alrededor de 2,600 palabras. Ahora, a la edad de 2 años es cuando el niño empieza a mostrar ese almacenamiento de aprendizaje, de memoria. ¿Por qué decimos que en esta primera etapa sí pueden memorizar? Porque esas palabras que memoricen son palabras que le van a ayudar a ir construyendo palabras más complejas, entendiendo textos más complejos. Es decir, van de lo particular a lo general. A ellos sí les ayuda. Ahora, ¿qué palabras ustedes escojan? Son palabras que generalmente se van a hablar día a día en casa o que las van a ver día a día en su aprendizaje del diario. ¿Qué palabras ustedes escojan? Si un niño que va al kinder, pues va a ir memorizando palabras que escucha día a día de su maestra y va a ir relacionándolo con palabras que ve día a día en el mismo texto con el que aprende. Pero tú puedes decidir. La Biblia es una palabra, por ejemplo. Si vamos a nombres propios, ¿qué nombres propios? Jesús, David, Pablo, ¿sí? Eso tú puedes ir escogiendo y tomando qué tu hijo va a ir aprendiendo y qué no, y qué se va a volver parte de ese aprendizaje significativo, no solo un aprendizaje que está ahí, que no sé para qué me vaya a servir,
sino que el aprendizaje tiene que ser significativo de manera real, de lo que el leer y el escribir tiene que ver con que Dios es tan bueno, hermanos, que nos dejó una palabra escrita para que nosotros entiendamos. O sea, nos dejó la palabra escrita no para crearnos confusión, sino al contrario, para ayudarnos a entender quién es Él y su gran amor. Esa es la realidad. Por eso partíamos que a final de cuentas, ¿para qué queremos que los chicos, los pequeños lean y escriban? No es sino para eso. No hay otro más en el camino, pues sí, amén, que vamos a ir aprendiendo otras cosas, nos va a ayudar para nuestra propia edificación. Pero al final de cuentas es eso, para que ellos algún día lleguen al conocimiento de lo que Dios espera de ellos y para que lleguen a conocer a Dios a través de la palabra, ¿verdad? Ya no que seamos solo nosotros diciéndolo de manera oral, sino que ellos sepan que hay un respaldo, ¿sí? Entonces, vamos a terminar con la cita de Santiago 1:5, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Así que, hermanos, nuestro anhelo es que ustedes terminen este taller. Es solamente un poco de lo que nosotros les queremos compartir, pero es nuestro anhelo que ninguno de ustedes se limite pensando que ustedes no pueden enseñarles a leer y a escribir a sus pequeños, sino que al contrario, ustedes ya están capacitados y a veces lo único que nos falta es animarnos más, ver formas diferentes de hacerlo, pero yo estoy segura que Dios les va a dar lo que ustedes necesitan conforme a su voluntad. Así que, pues muchas gracias por habernos escuchado. Perdón, hermano, solamente quiero mencionar, completando lo que decía la hermana Raquel, quiero contarles una experiencia en la que yo entré en algún momento como maestra de primero y me dijeron, tienes que enseñarles a leer y a escribir. Yo dije, bueno, y tengo una amiga cristiana normalista jubilada, y le platiqué y me dijo, ¿y qué método vas a ocupar? Y yo, ¿a poco hay un método? Yo dije, yo le voy a enseñar el abecedario y las vocales. Y me dijo, ¿y qué método vas a ocupar? Y yo, pues no sé, ¿a poco había un método? Entonces, hermanos, con esto quiero decir que ni aunque seamos profesionales en la educación, nosotros ni siquiera así teníamos el conocimiento de cómo enseñarles a leer y a escribir a nuestros chicos. Entonces, por esa situación, yo les decía desde un principio, pídanle la sabiduría a Dios, pídanle la sabiduría a Dios y Dios se las va a dar, Dios les va a mostrar. Muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo en que yo le enseñé a mi hijo a leer, quién sabe cómo, pero a lo mejor se identificaron con algún método un método de estos y dijeron, pues yo utilicé pero pues porque Dios me lo dio. Entonces, ¿mande? Sí, exacto. Entonces, eso es, hermanos, no se necesita tanto conocimiento, sino solamente la disposición de aprender y en compañía del Señor, que el Señor nos dé sabiduría para llevar a cabo el proceso. Entonces,